Bienvenidos a este video en donde explicaremos el artículo Lactate in the Brain, from Metabolic End Product to Signaling Molecule. Los autores son Pierre Magistretti e Igor Alamán. Los presentadores serán Eric Castrejón, Diego Cureño, Nuria García, Alejandro Pineda, Abril Torres y Abraham Vélez. Antes de entrar en el metabolismo del lactato, es importante tener en cuenta el metabolismo de la glucosa, que es llamado glucólisis. La glucólisis es la primera fase de 4 que hay en la respiración celular. El objetivo es la síntesis del ATP. Específicamente, la glucólisis es una serie de reacciones sobre la glucosa para obtener energía y 2 moléculas de 3 carbonos a los que se llama piruvato. Este proceso ocurre tanto en la respiración aerobia como en la anaerobia. De ser aerobia, después de la glicólisis sigue el ciclo de Krebs, que transforma el piruvato en acetilcoenzima A. Si es anaerobia, después puede haber una fermentación, ya sea láctica o alcohólica. La glucólisis es la única fase de la respiración que ocurre en el citosol de la célula. La componen en total 10 reacciones que tienen 9 compuestos intermediarios. Se le conoce como la vía principal de obtención de energía. Centrándonos más en el lactato, este es un ácido fuerte. También es conocido como la forma desprotonada del ácido láctico. Se encuentra principalmente en los músculos del cuerpo y también en otros organismos que realizan una respiración anaerobia. Originalmente se creía que el lactato no existía de manera fisiológica en el cerebro. De hecho, se asociaba con la isquemia. Se creía que era un metabolito inútil, sino tóxico. Se había señalado que ocurría una oxidación del lactato como gluconeogénesis para la eliminación del exceso de este tóxico. Sin embargo, se ha descubierto que en realidad sí existe de manera fisiológica en el cerebro. Se encuentra predominantemente en los astrocitos y se forma a partir de glucosa y glucógeno, en respuesta a la actividad neuronal y como una vía de producción de energía. Su formación a partir de glucosa y glucógeno se debe a que el precursor del lactato es el piruvato, que como ya vimos es el producto de la glucólisis, además del ATP. Esta conversión se da en condiciones anaeróbicas, siguiendo el ciclo del ácido láctico, en donde el piruvato se reduce en una reacción catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa. Como iremos revisando en las siguientes diapositivas, el lactato tiene funciones importantes en el cerebro. Principalmente es transferido del astrocito a la neurona para satisfacer las necesidades energéticas, asegurando la energía adecuada. Esto sucede por medio de las lanzaderas intercelulares del lactato, pasando el lactato de la célula productora a la consumidora. Es por esto que es conocido como el sustrato energético alternativo preferido. También se ha descubierto que proporciona señales que modulan funciones neuronales, como los niveles de excitabilidad neuronal, la plasticidad, la consolidación de la memoria y regula funciones adaptativas para establecer el tono homeostático del sistema nervioso. Otra importante función de la que hablaremos más adelante
es el lactato como una molécula de señalización. Bueno, pues como mi compañera Nuria mencionaba, la glucosa va a ser procesada para 3 cosas, que es almacenar la energía, producirla o reducir los sustratos y equivalentes para la biosíntesis. Bueno, primero, en este esquema, el A es un metabolismo de la célula normal, por ejemplo, un miocito, y aquí, que están de color verde y azul, es a nivel cerebral. Es lo que está pasando con la glucosa en los astrocitos y en las neuronas. Entonces, la glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima exoquinasa. Las que están en color azul representan las enzimas y las líneas punteadas de color negro significa que hay una regulación negativa, es decir, que debido a que va a haber poca cantidad o algo así, los sustratos, pues va a existir estos ciclos regulados que van a estar disminuidos. Entonces, la glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato y como les comenté, va a ser almacenada. ¿Cómo va a ser almacenada? Por medio de la enzima glicogenosinasa, que va a ser almacenada y posteriormente, cuando sea requerida, va a ser movilizada por la glucogenofosforilasa. Después va a poder entrar a la glucólisis para poder convertirse en piruvato y producir esta energía que se requiere. En el segundo caso es utilizar la glucosa inmediatamente, es decir, que entra a la glucólisis sin necesidad de recurrir a un almacenamiento. Entonces, la glucosa 6-fosfato va a pasar a piruvato por medio de las 10 reacciones que son mencionadas, pero aquí solo están destacadas las que son irreversibles, que es la fosfofructoquinasa, la PFK, y la PK, que es la piruvatoquinasa. La PFK es la que se va a encargar de catalizar. Entonces, en la glucólisis se va a producir este ATP y NADH para que posteriormente el piruvato pueda entrar al ciclo de Krebs y posteriormente generar esta energía. Y estos ATPs poder entrar a cadena de electrones o, en su caso de que sea insuficiente, poder entrar a la vía de lactato, donde va a ser de piruvato a lactato por medio de la lactato deshidrogenasa. Esta enzima lo que busca es que el NADA se regenere. Y la tercera parte es que se reduzca la glucosa 6-fosfato a equivalentes que es NADPH. Como sabemos, el ATP es como una moneda internacional que se necesita en estas vías, que es como la más alta, pero en caso de que no se pueda ajustar las demás, el NADPH es un equivalente y es para producir, ya sea entrar a un ciclo de las pentosas fosfato por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y, por ejemplo, se usa en la síntesis de los ácidos nucleicos. Ahora, a nivel cerebral tenemos el astrocito y la neurona. La neurona no puede producir este glucógeno, es decir, que no lo almacena, por así decirlo. Entonces, a nivel de los astrocitos, el glucógeno y el lactato van a ser producidos y esto es debido más que nada a la expresión de las enzimas que se da, o sea, por una expresión génica celular específica. Y bueno, la PFKFB3, que es la fructo 2,6-bifosfatasa 3, va a estar demasiado expresada en este astrocito, por lo tanto va a producir la fructosa 2,6-bifosfato. Y como les había mencionado, va a haber una regulación positiva, es decir, este ciclo va a estar aumentado. Ahora, en cuanto a las neuronas, la glucosa y el lactato para la vía de las pentosas fosfato va a ocurrir principalmente en las neuronas debido a que no
no se presenta este almacenamiento. Entonces, como pueden observar, la PFKB3 va a estar demasiado, no va a estar, bueno, va a estar menos expresada. Y también vamos a observar que se encuentra aquí la piruvato quinasa, que ¿cómo es que ocurre esta diferenciación entre M2 y M1? Esto es debido a un splicing diferencial, es decir, que va a haber un gen que va a codificar estas proteínas y les va a dar como esta especificidad. Entonces, el M1 se va a expresar en las neuronas y va a ayudar a la expresión de la glucólisis aeróbica, mientras que la M2 pues se va a encontrar en los astrocitos y esto va a ayudar a que el ciclo esté aumentado y se produzca el piruvato. Entonces, los astrocitos van a tener demasiado expresada la PDK4, que es la piruvato deshidrogenasa quinasa isoforma 4. Y esto va a inhibir la actividad de la piruvato de hidrogenasa. Y esto va a hacer que esté muy aumentado en esta fosforilación del fosfato. Y vamos a tener el LDH5 y el LDH1, que es la lactato deshidrogenasa, y la diferenciación de 5 y 1. Como pueden observar, los astrocitos van a contener las dos, mientras que la neurona solo va a contener una. La LDH5 lo que va a hacer es regular la glucosa aeróbica, que va a limitar la actividad oxidativa. Como pueden observar, cuando estos sustratos ya pueden entrar al ciclo de Krebs, pues aquí se va a encontrar en una regulación negativa, mientras que la neurona va a tener una regulación positiva, es decir, un ciclo aumentado. Y la LDH1, aquí su función es que va a tener esta regulación positiva de la glucólisis y por lo tanto una actividad oxidativa fosforilativa. Entonces, en resumen, el metabolismo celular específico del lactato en el cerebro, vamos a ver que es dependiendo de la expresión de enzimas que se encuentren en dicha célula y como pudimos observar en los esquemas pasados, las neuronas van a producir más CO2 que los astrocitos. Entonces, las neuronas van a tener una actividad oxidativa mucho mayor que los astrocitos. Pero seguramente tienen esta pregunta. ¿Por qué los astrocitos van a producir lactato si se supone que tienen mitocondrias y estas podrían producir el piruvato para empezar el ciclo de Krebs? Bueno, esto es debido a dos razones. La primera es por la enzima piruvato deshidrogenasa, que va a ser, es fosforilada, por lo que va a tener una actividad muy baja, lo que va a provocar una glucólisis aeróbica. La segunda razón es por la organización de los complejos en la cadena transportadora de electrones, que si recuerdan, estos complejos lo que van a hacer es meter hidrógenos para que pueda funcionar como una turbina y de esta manera fosforilar ADP hacia ATP. Entonces, este complejo 1, que es el mayor, en los astrocitos se va a observar que va a estar demasiado desacoplado de estos complejos. Entonces, va a tener una baja respiración mitocondrial, mientras que en las neuronas va a estar más acoplado en los supercomplejos, por lo tanto, va a haber una alta respiración mitocondrial. Entonces, si no hay un alimento para las neuronas y los astrocitos, ellos van a verse en la necesidad de consumir monocarboxilatos o lactato. El lactato es el que prefieren. Otros monocarboxilatos, por ejemplo, podrían ser los cuerpos cetónicos, el piruvato. Es como una fuente de energía bajo condiciones en las que se encuentra, digamos, ayuno, por ejemplo.
Muy bien, en cuanto a la lanzadora del lactato entre el astrocito y la neurona, tenemos que una breve introducción en la cual hay diferencias entre las células que consumen lactato y quienes lo producen, sobre todo diferencias metabólicas, como el caso de las fibras musculares blancas y rojas en el músculo esquelético. La lanzadora de lactato se encuentra entre el citosol y la mitocondria. En cuanto a la expresión de proteínas, tenemos que en las neuronas tenemos la lactato desoxinogenasa tipo 1, como en el miocardio. En cambio, la lactato desoxinogenasa tipo 5 se ubican en los astrocitos y en músculo esquelético. Los transportadores de monocarboxilatos son muy importantes, también son expresados proteínicamente. Tenemos el MST1 y el MST4 en astrocitos y el MST2 en neuronas. También una diferencia metabólica es que los astrocitos tienen grandes cantidades de NADH y NAD+, lo cual se infiere que hay grandes reducciones. La lanzadora de lactato y astrocito también es conocida como ANLS. En cuanto al glutamato, su principal papel es en la relación con la producción de lactato, ya que se relaciona estrechamente con su reabsorción y estimula la glucólisis aeróbica. En los argumentos para justificar el ANLS, primero que nada se ubica el gradiente de lactato entre la neurona y el astrocito. Tenemos que se hizo una micrografía con nanosensores para visualizar los cambios de nivel de lactato. En esta se ubicó que los MTCR, tanto los astrocitos como las neuronas, tuvieron reacciones simultáneas. Y con una adición exógena de piruvato, el lactato disminuye en los astrocitos, pero aumenta en las neuronas. Siguiendo con el glutamato, tenemos que la recapturación de glutamato en los astrocitos depende de la cantidad de glucosa que circula hacia el cerebro. Una evidencia electrofisiológica dice que el lactato liberado por el astrocito es necesario para la actividad neuronal. En cuanto a la expresión genética del metabolismo para la glucosa del cerebro, tenemos varios genes, como el PKM2, que se ubica en los astrocitos, el PFKFB3, que regula la glucólisis, el M1, que predomina en las neuronas, y este gen tiene como función una actividad oxidativa. También tenemos que el glucógeno está relacionado con esta expresión genética, y sobre todo en los astrocitos, ya que gran cantidad de glucógeno desarrollan diferentes patologías. Muy bien, en esta figura número 2 tenemos que la noradrenalina, algunos péptidos, la adenosina y el potasio van a activar la glucogenólisis. El glucógeno y algunos lanzadores, los transportadores de glucosa activados por glutamato, ácido nítrico, amoníaco y potasio, van a hacer que se haga la glicólisis para que se produzca el lactato por medio de los transportadores de carboxilatos. El lactato va a salir del astrocito al espacio intercelular. En el espacio intercelular su receptor va a ser el MST2, que va a introducir a la neurona, y el lactato también va a activar proteínas G, las cuales van a hacer que se active la respiración. También tenemos que el glutamato va por un canal iónico, va a hacer que el calcio entre a la neurona para hacer una expresión genética. Y por último tenemos que el piruvato activa los canales de potasio por ATP. Muy bien, los cambios de la ANLS. Estos cambios se refieren a una relación entre la actividad neuronal y la energía entregada. Primero que nada tenemos que el ANLS describe una manera de transferencia de glucosa.
También el ANLC introduce este mecanismo de entre la actividad neuronal y la energía entregada. La primera evidencia de esto es que los astrocitos toman la glucosa y producen lactato vía aeróbica. Y esta idea fue desarrollada por Henry McWine en 1950, en el cual sugirió que el lactato es el combustible más adecuado para las neuronas. Además, con la aparición del astrocito en la sinapsis, tenemos que esta sinapsis, en el glutamato se activa la glucólisis. Sin embargo, no es probable que con el GABA se promueva la glucólisis. Otra evidencia es que la glucosa es preferible pero no exclusiva, es decir, que sí se prefiere la glucosa a nivel neuronal, pero no es exclusiva de este metabolismo para poder sintetizar lactato. Para estas evidencias tenemos dos ramas. La primera se utilizó un fluoróforo, que es análogo de la glucosa, para ver su consumo, y otra fue un marcador químico para la utilización de glucosa, y este modelo fue solo en ratas. Con esto se concluye que durante la activación se toma la glucosa, pero no hay un argumento fisiológico de dicha activación. En cambio, con el astrocito, que está en glutamato o en una sinapsis glutamatérgica, utiliza glucosa tal como se establece en la ANLS. Además, aumenta el consumo de glucosa en los astrocitos, pero no en la neurona. En cuanto a algunos cultivos de células, fue células del hipocampo, neuronas del hipocampo, y se observó que la glucosa entra al astrocito por medio de un AMPA asociado al sodio. En cambio, la neurona no absorbe la glucosa. En el mismo cultivo se hizo una inhibición del MCT2, que hay que recordar que es el canal por el cual va a entrar el lactato a la neurona. Y esto fue que bajó la concentración de NADH y NAD, pero se observó que en esta baja concentración no interfiere con los astrocitos. Otro argumento es que el glutamato entra al ciclo de Krebs, es decir, puede ser esta relación entre el glutamato y la producción de lactato, pero no hay evidencia experimental de esto. En conclusión a esta sección, tenemos que la ANLS no entra en sustitución de la glucosa y no opera de igual manera, y el lactato es reabastecido por la función de la ANLS. Muy bien, en esta figura tenemos que en el A, la glucosa y el lactato la lactato deshidrogenasa funciona normalmente, y del astrocito pasa al lactato a la neurona. En B, en la figura B, se inhibe la lactato deshidrogenasa por el oxamato, y los astrocitos no producen lactato y resulta una hiperpolarización de la neurona. En cambio, en la C se utilizó también oxamato, se inhibió la EDH, pero el medio contenía lactato y la neurona no fue afectada. Aquí en la B el medio tenía glucosa y el medio tenía glucosa. Y por último tenemos que son los potenciales de acción, los cuales determinan la utilización entre A y C. Por último tenemos las expresiones de la ANLS, que establecen que mientras más glutamato, más glucosa. Esto se utilizó en nanosensores para determinar la concentración de potasio y amonio, que fueron relacionados con la glucólisis de los astrocitos. El óxido nítrico también influye fisiológicamente en los MCT1 y MCT4, los cuales aumentan la expresión proteínica. Y también el óxido nítrico hace que aumente el potasio extracelular y se hace la neurona más permeable al lactato. En la ANSL se ha establecido que inhibe la neurodegeneración, es decir, que esta lanzadora de astrocito neurona
va muy relacionada con la neuroprotección. También la ANLS se ubica una relación con los oligodendrocitos, ya que si la ANLS se modifica, los oligodendrocitos tienen un cambio y la acción se ve sin mielina. Y por último, la ANLSL es un ejemplo más de la larga lista de procesos metabólicos entre la relación de astrocitos y neuronas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de el lactato como una molécula de señalización. Bueno, dada la investigación de que los astrocitos producen el lactato y después lo transportan hacia las neuronas, dio pie a la investigación de la consolidación de la memoria, por lo que pues vamos a revisar este experimento, en que consiste en que colocaron a una rata dentro de una caja con dos compartimentos, que, bueno, si bien sabemos, la rata, por ser un animal nocturno, tendía a entrar al compartimento oscuro, pero en este compartimento oscuro había una placa la cual inducía electroshocks. Entonces, cuando la rata entraba, pues se daba toques. Y ya transcurridas 24 horas se realizó otra vez el test y se dieron cuenta que la latencia de movimiento o el intervalo de movimiento de la rata del compartimento donde hay luz al que es oscuro aumentó. También denotaron la expresión de proteínas asociadas al citoesqueleto y proteínas de unión a elementos fosforilados. Las proteínas asociadas al citoesqueleto es la ARC y la proteína de unión a elementos fosforilados es la PCREBS y PCFL1. Entonces, en resumen, pues la memoria estaba intacta, porque la rata podía recordar que al pasar de un compartimento a otro se daba toques y por eso tardaba más tiempo en el test. Ya en la segunda parte de este experimento se inyectó a la rata con DAP. El DAP es un inhibidor de glucógeno-fosforilasa. La glucógeno-fosforilasa es una enzima que ayuda a convertir el glucógeno a piruvato y pues de ahí el piruvato se convertiría a lactato. Entonces, pues ya tenemos que se introdujo el DAP, lo cual inhibía la glucogenólisis, por lo que pues no tendríamos lactato. Se realizó el entrenamiento y 24 horas después el test, donde se vio que la latencia de movimiento del compartimento con luz al compartimento oscuro era corto y por esta razón la memoria estaba deteriorada, porque la rata no recordaba que en el entrenamiento al pasar al compartimento oscuro se inducían choques eléctricos que le daban toques y por esa razón seguía pasando rápidamente de un compartimento a otro. Después se inyectó ahora el DAP, pero con lactato. No solamente el DAP como en el segundo paso, sino que ahora se inyectaba el lactato, por lo que no se llevaba a cabo la glucogenólisis, bueno, no habría piruvato ni la conversión al lactato, por lo que no habría transporte de lactato. Pero al inyectar el lactato, pues esto salvaba la consolidación de la memoria y pues la plasticidad, porque ya lo teníamos como sustrato, no tenía que sufrir todo este proceso, porque ya teníamos el lactato aquí. Entonces se realizó el entrenamiento y en el test, 24 horas después, se dieron cuenta que la latencia igual había aumentado y la expresión de estas proteínas que tienen que ver con la plasticidad neuronal estaban presentes, por lo que decían que la memoria estaba intacta.
Bueno, ahora bien, de esto se pudo rescatar que la glucogenólisis es importante para la consolidación de la memoria y también para la plasticidad neuronal. Igual que la regulación, que la inhibición de la glucogenólisis afectaría a la producción de lactato. De esta misma forma, la regulación del glucógeno inhibe la potenciación del hipocampo a largo plazo, porque pues dependiendo que esté la cantidad de glucógeno, es la cantidad de lactato que se puede producir. También, bueno, en caso de que se llegara a bloquear los transportadores de monocarboxilato, como es el MCT1 y el MCT2, pues no, aunque se inyectara el lactato, pues no habría recuperación de esta consolidación de la memoria, porque pues no hay transporte del mismo lactato y no llegará a las neuronas. Otro factor que también activa la glucogenólisis es la noradrenalina, la cual de esa misma forma promueve la consolidación de la memoria. Y pues todo esto nos llevó a la pregunta de por qué el lactato derivado del glucógeno que es liberado por astrocitos, es necesario para la plasticidad neuronal y la memoria. Y bueno, de esto decimos que el lactato cumple el aumento de demandas de energía de muchas neuronas metidas a procesos de plasticidad, como el reordenamiento de citoesqueleto, también puede ser del tráfico de proteínas o aumento de la expresión génica. Igual hablando acerca de la glucólisis, que es donde la glucosa se transforma en piruvato, y pues ya puede entrar en la vía igual del lactato. Se dice que pues en lactato, en la plasticidad, por glucólisis es alta en el cerebro humano a los 5 años, pero en la edad adulta la glucólisis se limita al cerebro por expresión de genes neotécnicas, o sea que, genes expresados en el desarrollo temprano, lo que sugiere que la glucólisis también apoya a la plasticidad. Ahora hablamos del lactato y la excitabilidad neuronal según evidencias experimentales, donde en un experimento de neuronas del núcleo subtalámico y células piramidales del hipocampo, descubrieron que el lactato despolarizaba las neuronas parchadas. Entonces aplicaron el oxamalato, que inhibe a la lactato deshidrogenasa y no permitía que en las neuronas se transformara el lactato a piruvato. Entonces, por esta misma razón, había una hiperpolarización de las neuronas por inhibición. Entonces, pues ya de esto se puede deducir que el lactato, que la conversión de lactato a piruvato en las neuronas es importante para poder despolarizar las neuronas parchadas. Entonces, la hiperpolarización se da por la reducción del lactato, lo que sugiere que también, dependiendo de la cantidad de lactato que se convierta a piruvato, surge la despolarización, o en este caso, si se regula el lactato, pues una hiperpolarización. En otro experimento se demostró que en las neuronas de orexina el lactato ayuda a mantener los ciclos de vigilia y de sueño. Y en neuronas noradrenérgicas, también el lactato estimula los receptores dependientes como el HCAR1, que es el ácido hidroxicarboxílico, del cual van a hablar más adelante. Y pues ya. Ahora hablamos acerca del lactato y respuestas fisiológicas integradas. Si bien sabemos, el cerebro controla la homeostasidad en todo el cuerpo, es el mayor regulador homeostático, y de pues podemos destacar al hipotálamo y al tronco encefálico.
Entonces, pues el cerebro también es muy susceptible a los mecanismos de señalización por la glucosa y por el lactato. Entonces, en estos mecanismos de señalización por lactato podemos encontrar a los cambios redox y energéticos, como puede ser el NAD y el NAD en cambios redox y ATP en cambios energéticos. Bueno, que también el NAD puede entrar en cambios energéticos. Aumentos de frecuencia respiratoria y ventilación, que normalmente en ratas se presenta en el núcleo retrotrapezoide y viene dado por una disminución del pH. Y bueno, el lactato plásmico puede ser tomado en músculos y ayuda a la regulación de la osmolaridad, donde pues gracias a ejercicio intenso podemos producir lactato también, y esto causa dolor en los músculos. Pues bueno, aquí el lactato también tendrá un papel de señalización en otros sistemas. Por ejemplo, aquí en esta imagen se va a mostrar lo que es el intercambio y el destino del lactato, que pues se va a producir a nivel muscular gracias a un sistema de lanzaderas que se conoce como triglicéridos de cadena media. Aquí pues el lactato tendrá esta función de, se le dice precursor gluconeogénico, pues aquí en el propio músculo, y pues se utilizará como un sustrato para que pueda ser oxidado en otros músculos como lo sería en el miocardio y la formación de cierta cantidad de glucógeno en el ciclo de Cori. Y pues bueno, este ciclo será un proceso metabólico que pues básicamente consistirá en la circulación pues cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado y viceversa, así generando un ciclo completo. Se dará aquí un reciclaje de lactato que se produce en el músculo al tener una alta demanda de energía cuando no tenga, digamos, cuando no tenga suficiente oxígeno, por lo que será necesario que se transforme glucosa en el hígado y de esta manera pues ya pueda regresar para ser utilizada en el propio músculo. El lactato primero será expulsado por medio de exocitosis a la sangre hacia el hígado, y pues aquí es donde se encontrará la enzima glucosa 6-fosfatasa, que será la encargada de sacar al grupo fosfato, y pues de este modo ya se libera la glucosa para que así salga de manera libre y ya pueda regresar al músculo. Además va a actuar como el lactato, como va a actuar en el sistema inmune humano, ya que tendrá pues estos efectos, digamos, modulatorios en ciertas células inmunitarias, como en la CD8, que será pues un tipo de célula que será la encargada de identificar y pues matar a las células que ya se encuentren infectadas por un virus o incluso por algún cáncer en específico. En este caso específico, en ciertos tumores, el lactato será utilizado por macrófagos, lo que promueve lo que se conoce como polarización del macrófago, y pues estos son, digamos, producidos por la diferenciación de los monocitos que están en los tejidos, y será donde actúe el lactato. Y pues bueno, aquí tendremos, como ya le expliqué, lo que es el ciclo de Cori completo, cómo la glucosa se va moviendo y se regresa formando este ciclo completo a través de la sangre, y pues tiene esta conversión gracias al lactato deshidrogenasa, y pues en todo el proceso bueno, se encarga de la formación de lo que es el NADH y del ATP. Aunque también por otro lado, pues la concentración de lactato va a aumentar cuando la tasa de producción supere a la tasa de, entre comillas, de eliminación. Y pues esta acumulación puede provocar pues ahora sí, una importante disfunción celular a nivel orgánico en todos los sistemas del organismo, no solo en el hígado, sino también que da lugar a este cuadro metabólico que se le denomina acidosis láctica.
que pues se va a dar cuando el aporte de oxígeno sea inadecuado para satisfacer las necesidades energéticas. Y pues esto hace que la concentración de lactato en la sangre se eleve más de lo normal, y pues aquí se van a dar dos tipos de acidosis láctica. Bueno, hay más variantes de la acidosis, pero las que se dan principalmente será la tipo A y la tipo B. La tipo A pues será básicamente por una hipoxia tisular, por esto mismo de la concentración inadecuada de oxígeno, y la acidosis láctica B, que pues se dará por otros factores como por ejemplo, una diabetes mal controlada, pues ya que este déficit de insulina que se presentará en la diabetes será la que inhiba la oxidación al piruvato. Otro ejemplo sería pues la insuficiencia hepática. Y pues aquí hay algunos síntomas que se presentan comúnmente en ambos casos: una fatiga intensa en el organismo, una dificultad respiratoria, obviamente, se pueden presentar vómitos y náuseas, y una neuropatía periférica. Y pues bueno, por otro lado, el lactato también va a contribuir en la angiogénesis, pues ya que promoverá esta diferenciación en las células madre vasculogénicas. Pues bueno, antes que nada, la angiogénesis completa consistirá pues básicamente en la formación de vasos sanguíneos a partir de otros ya preexistentes. El lactato se verá muy presente, ya que aumentará la angiogénesis en el proceso de cicatrización en ciertas, bueno, en el caso de que haya una herida en el organismo, pues porque este proceso estará controlado mediante la producción de ciertas sustancias que van a promover el crecimiento vascular. Estos se conocerán como factores proangiogénicos, y además de que habrá sustancias que lo inhibirán, que se conocen como factores antiangiogénicos. Y pues estas dos sustancias serán las que se controlen, mantengan el equilibrio. Aquí tenemos las sustancias, las células madre vasculogénicas, donde actuará el lactato de manera directa, y pues esto regulará todo el proceso en la célula endotelial, pues en la angiogénesis. Pues el lactato actuará sobre las células, específicamente se le conoce como células TIP o células líder, que pues se encargarán de la invasión del tejido circundante, y esto ayudará para que se abra paso para permitir la función del nuevo vaso. Ajá. Y a partir de esto, pues el lactato no será el único sustrato que ejerza acciones de señalización, sino que otras moléculas como el glutamato, la adenosina y el ATP serán una clave intermediaria para la energía en el metabolismo y la señalización intracelular. Y pues bueno, recientemente, este es de un artículo aparte que bastante reciente sobre el uso del lactato, donde se ha identificado en el cerebro de ciertos mamíferos. En este caso se experimentó con un roedor. Se identificó un receptor que se va a encontrar acoplado a ciertas proteínas, y que se le conocerá como receptor de ácido hidroxicarboxílico, aquí abreviado HCAR1. Y pues este tendrá funciones, digamos, cruciales, que van a vincular lo que es el ejercicio y la función a nivel cerebral. El HCAR1 será un receptor conocido por ser transmembrana 7, ya que será un receptor a 7 dominios específicos, y pues se acoplará específicamente a las proteínas G. Pues se le conocerá por ser heptahelicoidal, por el mismo caso de ser receptor de 7 dominios. Bueno, pues este receptor se va a concentrar principalmente en las sinapsis excitatorias, sobre todo en la neocorteza cerebral y en el hipocampo.
Y pues bueno, aquí el experimento realizado, el lactato se induce a través de una inyección subcutánea al cerebro del roedor, y pues aquí las respuestas que se observan es que la inflamación cerebral disminuye. Fue un proceso complejo, ya que se tenía que registrar todos los datos, pero pues en conjunto los datos recopilados sugirieron que el tratamiento con lactato puede llegar a reducir las respuestas inflamatorias en el cerebro, y pues esto se atribuirá parcialmente al receptor de lactato. Y pues a largo plazo pues se pretenderá producir un remedio eficaz contra ciertas patologías, enfermedades que involucren ya sea neurodegeneración y daño cerebral, y que incluso pueda llegar a funcionar como un tratamiento clínicamente preventivo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los efectos benéficos del lactato. El artículo primero menciona el papel del lactato en la excitotoxicidad de la isquemia, explicando qué es cada uno de estos. La excitotoxicidad es el proceso patológico por el cual las neuronas sufren de daño o incluso la muerte cuando los niveles de neurotransmisores tales como glutamato, AMPA o NMDA se ven muy elevados, resultando en una estimulación excesiva de los receptores. Bajo condiciones fisiológicas normales, el neurotransmisor abre los canales receptores de glutamato, NMDA y AMPA, así como los canales de calcio dependientes de voltaje, provocando un flujo de iones y una liberación de glutamato, el cual es recogido por EAA-T1 y T2, que son transportadores de aminoácidos excitadores. Esto resulta en un pequeño incremento en el calcio intracelular que puede ser amortiguado por la célula. Un exceso de glutamato permite que grandes niveles de iones de calcio entren a la célula. Este flujo de calcio activa ciertas enzimas, incluyendo fosfolipasas, endonucleasas y proteasas, las cuales pueden dañar estructuras celulares tales como componentes del citoesqueleto, la membrana celular y el ADN. Por su parte, la isquemia es una restricción del suministro de sangre a los tejidos y, por consecuente, una disminución del aporte de oxígeno que es necesario para el metabolismo celular. La isquemia puede ser lo suficientemente intensa para llegar a la anoxia, que es una falta casi total del oxígeno en un tejido, o incluso puede convertirse en necrosis, que provoca la muerte celular al tejido al que pertenece. En cualquiera de estos casos, la demanda de oxígeno no es satisfecha, lo que implica que los tejidos de esta región no podrán contar con la energía necesaria para sobrevivir y el tejido morirá. Hay que tener en cuenta que cada tejido tiene un nivel de tolerancia a la falta de oxígeno. Como sabemos, el cerebro no resiste un tiempo prolongado sin un flujo adecuado de sangre, a comparación de una extremidad como podría ser una pierna o un brazo. La isquemia no solo comprende una insuficiencia de oxígeno, sino también una disponibilidad reducida de los nutrientes, así como una eliminación inadecuada de los desechos metabólicos. Ahora que ya aclaramos qué es cada uno de estos, el artículo menciona que algunos experimentos mostraron que el lactato puede ser neuroprotectivo contra la excitotoxicidad inducida por exposición a altas concentraciones de glutamato en la corteza cerebral de ratas. Utilizando una sonda de microdiálisis, se realizó una infusión de glutamato 100 milimolar por un periodo de 30 minutos, que produjo una lesión de aproximadamente 6.05 milímetros cúbicos, un incremento del lactato de 19% por encima de los niveles basales y una reducción de aproximadamente el 9% de los niveles de glucosa. Cuando el lactato 6 milimolar fue perfundido junto con el glutamato, hubo una reducción significante en el tamaño de la lesión y no hubo una reducción de glucosa dializada. Cuando el lactato fue sustituido por D-lactato, el tamaño de la lesión incrementó. El rol neuroprotectivo del L-lactato se atribuye a su habilidad de satisfacer a la alta demanda energética de las neuronas cuando son expuestas a altas concentraciones de glutamato. Otros experimentos mostraron un efecto neuroprotectivo por parte del lactato en el modelo de oclusión transitoria de la arteria cerebral media, que en roedores es un modelo utilizado ampliamente en estudios experimentales de derrames cerebrales en isquemia focal cerebral, buscando imitar el escenario clínico de reperfusión temprana después de un infarto isquémico. Esta tabla muestra los resultados del primer experimento in vitro, donde se adicionó 4 milimolar de L-lactato al medio de cortes organotípicos de hipocarpo de rata directamente después de una privación de oxígeno y glucosa. Se observó que el efecto fue una protección contra la muerte neuronal.
Se aplicó también una dosis de 1 milimolar, la cual no mostró un efecto protector significativo, mientras que una dosis mayor de 20 milimolar resultó ser tóxica. En el experimento in vivo, después de una oclusión transitoria de la arteria cerebral media, se aplicó una inyección intracerebrovascular de 2 microlitros de L-lactato a 100 milimolar inmediatamente después de la reperfusión, lo que llevó a una disminución significativa del tamaño de la lesión. El lactato no protegió de manera significativa a la corteza o el hipocampo, sin embargo, indujo una reducción muy significativa en el tamaño de la lesión del estriado. Una inyección posterior, una hora después de la reperfusión, no disminuyó el tamaño de la lesión, pero mejoró significativamente el resultado neurológico, que es lo que podemos observar en estas 4 tablas. Del lado izquierdo tenemos la inyección intracerebrovascular inmediatamente después de la reperfusión y del lado derecho la inyección una hora después de la reperfusión. Interesantemente, en los cortes, el lactato y el piruvato sostuvieron las funciones sinápticas y la integridad morfológica del hipocampo durante la privación de glucosa. En estudios a nivel celular en cultivos de neuronas corticales indican que el lactato y el piruvato ejercen sus efectos neuroprotectivos, incrementando la disponibilidad de energía y por consiguiente la producción de ATP. El artículo también menciona el papel del lactato en una lesión cerebral traumática. Como ya comentaron mis compañeros, tradicionalmente se creía que tanto glía como neuronas metabolizaban la glucosa como sustrato preferido por vía de la glucólisis a piruvato, el cual es convertido a acetilcoenzima A y entra al ciclo del ácido tricarboxílico para generar ATP por fosforilación oxidativa. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que las neuronas pueden utilizar el lactato como un sustrato energético. Estudios de microdiálisis, que es una técnica de muestreo desarrollada para estudiar la concentración de solutos químicos en el compartimento extracelular del cerebro, se realizaron en individuos que han sufrido de una lesión cerebral traumática. Esto permitió la determinación de varios metabolitos, incluyendo entre ellos el lactato. Los niveles cerebrales de lactato son generalmente mayores en una lesión cerebral traumática. Cuando estos niveles elevados ocurren en presencia de una presión parcial de oxígeno normal, se observa un mejor resultado clínico. Esto sugiere la existencia de glucólisis aerobia y la capacidad para la oxidación del lactato. Por el contrario, cuando las altas concentraciones ocurren en presencia de una presión parcial de oxígeno baja, se le asocia con malos resultados, indicando que el lactato se forma por glucólisis anaerobia. Esta relación también se encontró cuando se consideró el lactato circulante, lo que llevó a la propuesta que la presión parcial de oxígeno en el cerebro y los niveles elevados de lactato en la sangre son los mejores predictores del resultado después de una lesión cerebral traumática. Además, estudios de espectroscopía de resonancia magnética que utilizaron lactato etiquetado con un marcado isotrópico de carbono 13, que fue administrado periféricamente como marcador, mostraron que el aumento en el consumo y oxidación del lactato por parte del cerebro se vieron asociados con mejores resultados clínicos después de una lesión cerebral traumática. Estas observaciones sugieren que estudios adicionales probando los posibles efectos benéficos de la administración intravenosa de soluciones hipertónicas de lactato en pacientes de lesiones cerebrales traumáticas pueden estar justificadas. Finalmente, el artículo menciona el papel del lactato en ciertos desórdenes psiquiátricos. Hay evidencia creciente del rol de las células gliales en trastornos del estado de ánimo como la depresión y evidencia epidemiológica en individuos con depresión indican un efecto positivo del ejercicio, que dentro de otros efectos se espera que resulte en el incremento de los niveles de lactato circulante. Patrones complejos del metabolismo de la glucosa en el cerebro, monitoreados por tomografía por emisión de positorones de fluorodesoxiglucosa F18, se observan en casos de depresión. Individuos con ese trastorno demuestran decrementos en el metabolismo de la glucosa en la corteza prefrontal dorsolateral e incrementos en la amígdala y la ínsula. Estudios in vitro muestran que los antidepresivos selectivos inhibidores de la recaptación de serotonina incrementan el uso de la glucosa, la glucogenólisis y la liberación del lactato por parte de los astrocitos. Con base en estas observaciones, el posible efecto antidepresivo de la administración periférica del lactato fue recientemente explorado en varios modelos roedores con depresión, y dicho tratamiento produjo respuestas de comportamientos similares a los antidepresivos en cada uno de los modelos probados.
Inyecciones agudas periféricas de lactato redujeron la inmovilidad en el test de nado forzado en una medida similar a la de cipramina, un antidepresivo común. Este test es una prueba de roedores utilizados para la evaluación del comportamiento de los fármacos antidepresivos. Si el roedor se encuentra en condiciones óptimas, se verá un gran esfuerzo por parte del mismo para mantenerse a flote, mientras que un comportamiento inerte indica una presencia de depresión en el animal. La respuesta antidepresiva inducida por la administración aguda del lactato fue acompañada por un incremento en la concentración del mismo en el hipocampo. Esto fue determinado por biosensores de base electroquímica. El lactato también produjo efectos similares a antidepresivos en 2 modelos animales que tuvieron una respuesta a un tratamiento antidepresivo crónico, pero no al agudo. Estos efectos inducidos por la administración crónica del lactato fueron acompañados por incrementos en la expresión de genes implicados en el tráfico de receptores de serotonina, la función de los astrocitos y la neurogénesis, y la reducción en la expresión de los genes involucrados en la síntesis de monóxido de nitrógeno y señalización de AMP cíclico. De hecho, existe un reporte clínico publicado en 1947 indicando los efectos positivos de la administración del lactato en la depresión. Por último, se ha mostrado que infusiones de lactato hipertónico provocan ataques de pánico en una subpoblación de individuos con trastorno de ansiedad. La prevalencia de por vida del trastorno de pánico es de aproximadamente el 5% de la población general. Algunos datos preclínicos sugieren que este mecanismo de inducción de pánico del lactato sucede por medio de la activación de canales iónicos con detección de ácido, por una disminución del pH en la amígdala. Sin embargo, otros datos indican que el sodio hipertónico utilizado en estos estudios, y no el lactato en sí, es de hecho el estímulo clave que ocasiona los ataques de pánico. Finalmente, podemos concluir que el lactato muestra efectos pleiotrópicos en el cerebro, relacionando el metabolismo energético y la señalización. Una forma de acoplamiento involucra neuronas respondiendo al lactato derivado de astrocitos que proporciona tanto energía como señales. El lactato, junto con otras moléculas de señalización derivadas del astrocito, como el ATP, la adenosina y la serina, representan una vía de señalización intercelular adicional. Las acciones del lactato son principalmente establecer el tono homeostático del sistema nervioso, asegurar el suministro de energía adecuado, establecer el nivel de excitabilidad neuronal y regular las funciones adaptativas, incluida la memoria, las cuales están mediadas por mecanismos de plasticidad. Las oscilaciones en los niveles de lactato tienen acción sobre distintas regiones del cerebro. Por ejemplo, el aumento en su concentración ha tenido resultados favorables como un neuroprotector.